Hay discusiones que nacen muertas antes incluso de pronunciar la primera palabra. No porque la gente no tenga opiniones, sino porque la mayoría nunca las examina. Entran a un debate como quien entra a un templo, buscando confirmar su fe, no comprobar su verdad. Hablan con una seguridad que no han construido, repiten ideas que no les pertenecen y defienden conclusiones que jamás se atrevieron a cuestionar. En el fondo, las personas no temen perder un argumento. Temen perder la ilusión de certeza que han levantado a su alrededor. Por eso, cuando se encuentran con alguien que no ataca, no reacciona y no grita, sino que simplemente pregunta, sienten que su estructura mental empieza a temblar. No entienden cómo una sola pregunta, formulada sin agresión, puede desnudar una creencia que llevaban años defendiendo. Pero la verdad es simple, una pregunta bien hecha no destruye, revela. Y cuando la realidad queda expuesta, todo lo que se sostenía en la oscuridad cae por su propio peso. Cada persona carga un sistema de pensamientos que funciona como una arquitectura invisible. Creencias heredadas, emociones no resueltas, conclusiones precipitadas, deseos disfrazados de lógica. Esa estructura es frágil, pero parece sólida mientras nadie la toque. Por eso los argumentos duran tanto, porque ambos lados hablan desde su torre, sin mirar el terreno. Cuando alguien introduce una pregunta precisa, esa torre deja de ser un refugio y se convierte en una prisión. Una pregunta obliga a retroceder, a revisar, a iluminar rincones que el ego mantenía ocultos. Esa es la diferencia entre discutir y pensar. La discusión quiere vencer, el pensamiento quiere ver. En este vídeo aprenderás 5 preguntas que exponen cualquier argumento, no porque humillen, sino porque obligan a confrontar lo que siempre estuvo ahí. Hoy comenzamos con una de las más poderosas. Una pregunta que no busca desacreditar tu idea, sino la raíz que la sostiene. Pregunta 1. ¿Qué estás dando por hecho sin darte cuenta? Esta pregunta es devastadora porque no apunta a la conclusión, sino al cimiento. Y casi nadie se da cuenta de los cimientos que sostiene. Las personas hablan como si sus opiniones flotaran en el aire, libres y autoevidentes, sin notar que cada frase se apoya en una suposición que jamás han examinado. Preguntar ¿qué estás dando por hecho sin darte cuenta? Obliga al interlocutor a mirar debajo de la mesa mental donde puso todos sus argumentos. Lo obliga a enfrentar lo que nunca cuestionó. Y esa revelación tiene un efecto inmediato. El argumento pierde firmeza. Imagina que alguien dice con total seguridad, eso nunca va a funcionar. En lugar de discutir, te limitas a preguntar, ¿qué estás dando por hecho para llegar a esa conclusión? La persona, de repente, no puede esconderse detrás del nunca ni del siempre. Debe identificar la suposición que convirtió su emoción en certeza. Tal vez supone que el futuro siempre replica el pasado. Tal vez supone que las personas no cambian. Tal vez supone que lo difícil es imposible. Tal vez supone que lo que le asusta necesariamente es peligroso. Y cuando esa suposición sale a la luz, el argumento se vuelve pequeño, casi infantil. Ya no parece una verdad, sino un reflejo automático. Tú no lo derrotaste. Ellos mismos se dieron cuenta. Esta pregunta también expone el origen emocional de muchas posturas. Nadie lo admite, pero una gran parte de lo que la gente defiende no nace de la razón, sino del miedo. Miedo a fallar, a perder, a exponerse, a ser visto, a equivocarse. Cuando preguntas qué están dando por hecho, los obligas a reconocer que su conclusión quizá no nació de un análisis, sino de una reacción. Esto no los humilla, los despierta. De repente, notan que la base de su argumento no es lógica, sino su necesidad de sentirse seguros. Y la seguridad, cuando se examina, raras veces se sostiene. Otro efecto poderoso de esta pregunta es que destruye la inercia mental. Muchas personas creen lo que creen porque nunca se encontraron con alguien que las obligara a pensar de verdad. Repiten frases como si fueran axiomas. La gente es así, eso siempre pasa, es obvio, lo normal es. Pero cuando les preguntas qué están asumiendo, descubren que lo obvio solo era cómodo, lo normal solo era habitual, y lo siempre solo era una memoria emocional repetida demasiadas veces. La suposición se derrite cuando se la sostiene frente a la razón. Lo más interesante es que esta pregunta no rompe la conversación, la profundiza. Obliga a ambos a bajar un nivel, a mirar el fundamento, a desnudar la idea. Y en ese descenso, muchas creencias pierden su forma. Quien responde siente por primera vez el peso de su propio pensamiento. Quien escucha obtiene la llave del argumento.
Y la discusión deja de ser una batalla para convertirse en una exploración. Usada con calma, sin arrogancia, esta pregunta convierte una confrontación en un examen íntimo. Úsala cuando alguien hable con demasiada seguridad, cuando la emoción esté disfrazada de lógica, cuando alguien quiera imponerte su visión sin justificarla, cuando percibas que la persona no está pensando, sino repitiendo. Pregunta con paciencia, con voz tranquila, sin intención de ofender. Esa serenidad hará que la pregunta penetre más hondo. Porque cuando la mente deja de defenderse, comienza a escucharse. La mayoría de los argumentos no se sostienen porque sean falsos, sino porque se construyeron sobre suposiciones invisibles. Y lo invisible siempre se derrumba cuando se ilumina. Esta primera pregunta es esa luz. Antes de seguir, deja tu like, suscríbete al canal y comenta qué tipo de discusión te cuesta más enfrentar. Tu apoyo hace que este mensaje llegue a más personas que necesitan claridad en lugar de ruido. Pregunta 2. ¿Qué parte de tu argumento depende de algo que no puedes demostrar? Esta pregunta no busca confrontar, sino desnudar. Cada argumento, incluso los más elegantes, contiene un punto ciego, una pieza que la persona acepta sin prueba, sin verificación, sin evidencia. Esa pieza suele ser la más débil, y al mismo tiempo, la que sostiene todo lo demás. Cuando preguntas qué parte de tu argumento depende de algo que no puedes demostrar, obligas al otro a realizar un examen quirúrgico de su propia lógica. Es como pedirle que retire una piedra clave de un arco antiguo. No estás derribando el arco, estás invitando a que él mismo compruebe si puede sostenerse. La mayoría de las personas no distinguen entre lo que saben y lo que creen. Dicen estoy seguro cuando deberían decir me convence. Dicen es un hecho cuando solo es una interpretación. Dicen tengo pruebas cuando lo único que tienen es memoria emocional. Y esa confusión les hace sentir que su argumento es sólido. Pero cuando les pides que señalen la parte que no pueden demostrar, el edificio empieza a agrietarse. Se dan cuenta de que su seguridad no viene de la razón, sino de la familiaridad. Están cómodos con esa idea, y la comodidad crea la ilusión de certeza. Imagina a alguien diciendo, esa persona actuó así porque te tiene envidia. Podrías discutir, defenderte o explicar tus razones. Pero eliges algo más inteligente. Preguntas, ¿qué parte de eso no puedes demostrar? La persona debe admitir que no puede leer mentes, que no tiene acceso a intenciones ajenas, que lo que afirma no es una verdad sino una proyección. De pronto, su argumento deja de ser un ataque y se convierte en un espejo. Se ven a sí mismos hablando desde suposiciones no verificadas, desde inseguridades disfrazadas de análisis, desde emociones que no se atreven a nombrar. Esta pregunta también expone un fenómeno muy común, la mezcla de hechos y fantasías. La gente toma un fragmento real, una mirada, una frase, una actitud, y sobre él construye una narrativa completa. Lo real puede ser una chispa, pero la historia entera proviene de la imaginación. Al preguntar qué parte no pueden demostrar, separas la chispa del incendio. Y muchas veces descubren que el incendio era puro humo. No tenían hechos, tenían temores, deseos, resentimientos o expectativas rotas. Lo poderoso de esta pregunta es que desactiva la agresión sin necesidad de responder con agresión. No contradices, no te justificas, no interpretas. Solo pides precisión. Y la precisión, cuando falta, muestra el vacío. La persona empieza a escuchar su propia voz desde fuera. Nota que lo que estaba afirmando no tenía el peso que creía. Siente la tensión entre su certeza emocional y su incapacidad para sostenerla con evidencia. Esa tensión es donde nace la reflexión. Además, esta pregunta revela cuánto del argumento proviene de heridas personales. Muchas conclusiones no se basan en hechos, sino en experiencias pasadas que la persona jamás procesó. Por ejemplo, alguien dice la gente es mala, todos traicionan, nunca puedes confiar. Cuando preguntas qué parte de esas afirmaciones no pueden demostrar, los obligas a reconocer que hablan desde cicatrices, no desde observaciones universales. Y cuando la herida se muestra, el argumento pierde su dureza. Deja de ser una afirmación absoluta y se convierte en un testimonio emocional. También sirve para detener manipulaciones encubiertas. Hay personas que dan por cierto lo que les conviene. Afirman sin prueba porque esperan que nadie se atreva a cuestionar. Cuando preguntas qué parte no pueden demostrar, desarmas ese intento de control.
Los obligas a reconocer que construyeron su argumento sobre terreno inestable. La manipulación pierde poder cuando se expone su base frágil. Esta pregunta, usada con calma, transforma la conversación en un laboratorio mental. Invita a desmenuzar, a separar, a identificar. Es como levantar una alfombra donde alguien barrió todos los detalles incómodos. Lo que aparece debajo es lo que siempre evitaba mirar. Esa es la razón por la que esta pregunta no destruye personas, sino ilusiones. Lo que cae no es el individuo, sino la mentira que sostenía sin darse cuenta. Úsala cuando alguien hable con demasiada convicción sobre temas que no podrían verificar. Intenciones ajenas, futurismos catastróficos, interpretaciones absolutas, afirmaciones morales generalizadas, suposiciones sobre lo que todos piensan, sienten o hacen. Pregunta siempre con serenidad. La pregunta debe sonar como una invitación, no como un golpe. Y cuando respondan, escucha de verdad. Su respuesta te revelará no solo la debilidad del argumento, sino la estructura emocional detrás de él. Una mente sólida reconoce rápidamente qué puede demostrar y qué no. Una mente inmadura mezcla ambas cosas. Esta pregunta es la tijera que separa los hilos. Después de hacerla, la conversación cambia de nivel. Ya no discuten sobre ataques, percepciones o conclusiones. Discuten sobre evidencias reales, sobre límites del conocimiento, sobre la diferencia entre pensar y suponer. Y en ese terreno, la claridad siempre derrota a la confusión. Porque ningún argumento puede sostenerse si su punto más importante depende de algo que ni siquiera su creador puede demostrar. Pregunta 3. ¿Qué pasaría si tu conclusión fuera al revés? Esta pregunta parece simple, casi inofensiva, pero es una de las más peligrosas para un argumento frágil. La mayoría de las personas construyen sus conclusiones como si fueran caminos de una sola dirección. Parten de una idea, avanzan hasta donde su emoción los lleva, y llegan a una afirmación que sienten inevitable. Pero pocas veces consideran que esa misma conclusión podría invertirse. No se preguntan qué ocurriría si aquello que defienden como evidente fuese, en realidad, solo una interpretación entre muchas. Cuando dices, ¿qué pasaría si tu conclusión fuera al revés? Rompes la línea recta de su pensamiento y lo obligas a mirar el mapa completo. Lo obligas a considerar que quizá el camino que eligió no era el único, ni siquiera el más sólido. Imagina que alguien afirma, esta persona actuó con mala intención. En lugar de justificarte, sonreír, enojarte o explicarte, le lanzas la pregunta, ¿qué pasaría si fuera al revés? Si lo hubiera hecho con buena intención. Esta simple inversión destroza cualquier narrativa construida sobre sospechas, proyecciones o resentimientos. No le estás diciendo que está equivocado, le estás mostrando que su conclusión depende de un relato emocional que nunca verificó. Lo obligas a reconocer que su juicio es selectivo, que podría interpretar lo mismo de formas opuestas, y que su supuesta certeza podría tener otra lectura completamente distinta. La persona siente como su argumento pierde fuerza sin que tú hayas dicho una sola palabra más. Esta pregunta revela algo profundo. La mayoría de los argumentos no son argumentos, sino historias. Historias donde el otro es culpable, donde uno mismo es víctima, donde el mundo actúa en nuestra contra, donde las intenciones negativas siempre encajan mejor que las positivas. Cuando inviertes la conclusión, desarmas la historia. Quitas el hilo emocional que la sostenía. La persona se ve obligada a admitir que su versión de los hechos no es la única, y que tal vez ni siquiera es la más razonable. Además, esta pregunta expone cómo la gente elige conclusiones que confirman su identidad. Si alguien cree que todo el mundo es injusto, interpretará cualquier acción como injusticia. Si alguien cree que siempre lo traicionan, verá traición en cualquier gesto ambiguo. Si alguien cree que es mejor que los demás, asumirá que todos actúan desde motivaciones inferiores. Al invertir la conclusión, le estás mostrando que su idea no proviene de los hechos, sino de sí mismo. Y ese descubrimiento es incómodo, porque obliga a mirar hacia adentro. Esta pregunta también destruye los extremos. Muchas personas piensan en términos absolutos, bueno o malo, éxito o fracaso, víctima o agresor, siempre o nunca. La inversión rompe la rigidez de esos extremos. Preguntar qué pasaría si la conclusión fuera lo contrario hace que la persona explore el área gris que evitaba. Descubre que lo que consideraba obvio no lo es tanto. Descubre que su posición no tiene la solidez que imaginaba. Descubre que su conclusión depende más de su emoción que de la realidad.
Otra consecuencia poderosa de esta pregunta es que revela si la persona está dispuesta a pensar o solo quiere defenderse. Quien realmente quiere entender, puede considerar el lado opuesto sin derrumbarse. Puede explorar una interpretación diferente sin perder su identidad. Pero quien solo quiere tener razón se resiste de inmediato. Se retuerce, se incomoda, esquiva la pregunta. Y esa reacción ya te dice todo lo que necesitas saber. No estás discutiendo con una mente abierta, sino con un muro emocional. Lo interesante es que esta pregunta no busca convencer. Busca expandir. No trata de ganar la discusión. Trata de mostrar que la conclusión no es una roca, sino una sombra. Una sombra que se mueve según la luz que uno elija. Cuando le pides a alguien que imagine lo contrario de lo que afirma, le estás dando una linterna nueva. Y con esa linterna, la sombra deja de parecer una figura real. Úsala cuando alguien saque conclusiones precipitadas, cuando interprete intenciones ajenas como si fueran hechos, cuando presente sentimientos como argumentos, cuando convierta una situación en un drama personal, o cuando hable desde una perspectiva fija que nunca ha cuestionado. Usada con calma, sin ironía, abre espacios dentro de la mente del otro que nunca habían sido explorados. Hay algo especialmente transformador en esta pregunta. Convierte el pensamiento rígido en pensamiento flexible. Y la flexibilidad es el enemigo natural de la arrogancia. Quien se atreve a imaginar la conclusión contraria se vuelve más humilde, más consciente, más preciso. Y quien no puede imaginarlo, queda atrapado en la jaula de su propio ego. Por eso esta pregunta no destruye el argumento, destruye la rigidez que lo sostiene. Y cuando la rigidez desaparece, el argumento se deshace solo. Pregunta 4. ¿Qué tendría que cambiar para que tu argumento dejara de tener sentido? Esta pregunta es una trampa elegante, pero no agresiva. No cuestiona directamente lo que la persona cree, sino las condiciones que permiten que su creencia exista. La mayoría de los argumentos funcionan como pequeñas estructuras sostenidas por un entorno específico. Si ese entorno cambia, la idea se desmorona. Pero casi nadie piensa en eso. La gente discute desde un punto fijo, como si la realidad fuese un escenario inmóvil donde su argumento es siempre válido. Cuando preguntas qué tendría que cambiar para que tu argumento dejara de tener sentido, les obligas a mirar más allá del punto donde están parados. Les obligas a analizar la fragilidad de su idea en un contexto más amplio. Imagina que alguien afirma, si la gente te critica, es porque hiciste algo mal. En su mundo conceptual, la crítica tiene un significado absoluto, innegociable. Pero cuando preguntas qué tendría que cambiar para que eso ya no fuera cierto, abres una puerta que no estaban preparados para cruzar. Empiezan a considerar escenarios donde la crítica no proviene de la verdad, sino de la envidia, el prejuicio, la ignorancia, el miedo o incluso la manipulación. De repente, su argumento, que parecía sólido, se vuelve condicional. Ya no es una ley universal, es una posibilidad entre muchas. Y cuando algo que uno creía absoluto se convierte en relativo, pierde el aura de autoridad que tenía. Esta pregunta es devastadora porque obliga a explorar la fragilidad interna del pensamiento. Cada argumento, por fuerte que parezca, depende de ciertos elementos: creencias culturales, experiencias personales, estados emocionales, condiciones sociales, percepciones momentáneas. Nadie quiere admitirlo, pero la mayoría de las conclusiones solo funcionan dentro de un marco mental estrecho. Si cambias el marco, cambias el significado. Cuando alguien responde esta pregunta, descubre que su idea no era tan inmune como creía. Descubre que incluso una mínima variación en las circunstancias podría destruirla. Además, esta pregunta expone la dependencia psicológica que muchos tienen hacia su propio argumento. No es solo una idea, es un refugio emocional. Es la historia que les permite sentirse seguros, correctos, superiores o protegidos. Al pedirles que imaginen las condiciones que podrían invalidarla, los hace sentir el vértigo de perder lo que lo sostiene. Esa sensación es incómoda, pero profundamente reveladora. Les muestra cuánto se apoyan en su argumento no porque sea verdadero, sino porque es conveniente. Otro efecto poderoso es que esta pregunta revela la falta de profundidad en el razonamiento de quien discute. Muchas personas construyen sus ideas en una sola capa: una experiencia, una impresión, un caso, una emoción puntual. Cuando les pides que identifiquen qué tendría que cambiar para que su idea se derrumbe, se dan cuenta de que no tienen suficientes capas. Su argumento es plano.
Y cuando una idea es plana, basta un pequeño movimiento para volcarla. También sirve para identificar la solidez intelectual de la persona. Una mente fuerte puede reconocer las condiciones en las que su propio argumento pierde validez. Puede decir, mi idea funciona aquí, pero no allá. Pero una mente rígida siente que admitir eso es un acto de debilidad. No puede imaginar escenarios alternativos porque su ego está demasiado fusionado con la conclusión. Esa rigidez ya te dice que el argumento no nació de la razón, sino del instinto de defensa. Considera cuando alguien dice, las personas siempre muestran quiénes son desde el principio. Puedes preguntar, ¿qué tendría que cambiar para que esa frase no tuviera sentido? Y entonces deben enfrentar la idea de que las personas evolucionan, sanan, retroceden, avanzan, aprenden o se esconden. Su afirmación absoluta pierde respiración, pierde autoridad, pierde realidad. Descubren que su argumento solo funcionaba en su cabeza, no en el mundo. Esta pregunta también hace algo crucial. Obliga a la persona a pensar en términos de posibilidad, no de certeza. Y la posibilidad es el antídoto más potente contra la arrogancia. Quien reconoce que su argumento puede dejar de tener sentido bajo otras condiciones, ya no puede defenderlo como una verdad inmutable. Se vuelve más humilde, más reflexivo, más consciente. Pierde el impulso de imponer y gana la capacidad de observar. Úsala cuando alguien presente afirmaciones totales, ideas inflexibles, conclusiones que pretenden explicar el mundo entero. Úsala cuando alguien hable desde la rigidez emocional o desde una narrativa personal disfrazada de principio universal. Pregunta con calma, sin urgencia, y espera. No interrumpas. No completes la frase. Deja que la otra persona se hunda en su propio silencio. Es en ese silencio donde el argumento empieza a deshacerse. Esta pregunta no busca destruir a la persona, sino revelar que su argumento no es tan invencible como cree. Les muestra que la realidad no se sostiene en certezas, sino en variables. Y cuando alguien descubre cuántas variables sostienen su pensamiento, su certeza se desinfla. La idea pierde su peso. La conversación baja de temperatura. La mente se abre. Porque una conclusión que depende de condiciones invisibles no es una verdad, es un accidente. Y los accidentes se desarman cuando se los mira con claridad. Pregunta 5. ¿Qué parte de tu argumento existe solo porque te conviene que sea cierta? Esta pregunta golpea en un lugar donde casi nadie quiere mirar: la conveniencia emocional. La mayoría de los argumentos no se sostienen porque sean verdaderos, sino porque encajan con lo que la persona necesita sentir, creer o justificar. Cuando preguntas qué parte de tu argumento existe solo porque te conviene que sea cierta, arrancas el barniz racional y expones el interés emocional escondido debajo. Es como pasar una luz intensa por un vidrio que parecía limpio. De repente aparecen las manchas que siempre estuvieron ahí. Imagina a alguien que afirma con fuerza, yo siempre tengo la razón en estos temas. En la superficie suena como convicción. Pero cuando haces esta pregunta, obligas a la persona a considerar si realmente cree eso por evidencia, o porque proteger su imagen es más importante que descubrir la verdad. Les obligas a preguntarse si su argumento no es otra cosa que un escudo, una forma de no enfrentar su inseguridad, su ignorancia o su necesidad de control. Es incómodo, es íntimo, pero es revelador. Esta pregunta funciona porque obliga a conectar la lógica con el ego. La gente suele separarlas. Finge que lo que piensa es puramente racional, cuando en realidad lo racional es solo una delgada capa que cubre una emoción profunda. Cuando señalas esa capa, el argumento pierde dureza. La persona se da cuenta de que quizá no defiende una idea, sino una herida. No defiende un principio, sino una ventaja. No defiende una verdad, sino una historia que le sirve para sobrevivir. Piénsalo en situaciones cotidianas. Alguien dice, no debería cambiar, yo soy así. Cuando preguntas qué parte de esa frase existe porque le conviene, se enfrentan a la posibilidad de que no quieren cambiar porque cambiar duele. O alguien insiste, el problema siempre está afuera, nunca en mí. La pregunta les revela que esa conclusión les conviene porque mantiene su ego intacto. O alguien afirma, esa persona es culpable. Quizá esa idea les conviene porque justifica su resentimiento, evita que tengan que perdonar o admite que también ellos fallaron. Esta pregunta también desmonta los argumentos construidos desde la defensa.
Muchas personas levantan discursos enteros para no tener que enfrentar algo dentro de sí mismas. No necesito ayuda, no me afecta, no me importa. Cuando preguntas qué parte de ese argumento existe solo porque les conviene que sea verdad, el muro emocional empieza a agrietarse. Sienten que su discurso no se sostiene fuera de su mundo interno. Parece fuerte, pero es frágil. Parece lógico, pero es protector. Y un argumento protector no puede mantenerse de pie frente a la claridad. Además, esta pregunta revela la huella del miedo. Mucho de lo que la gente afirma no está basado en pensamiento, sino en temor a lo desconocido. Creen que algo es imposible porque admitir que es posible les obligaría a intentarlo. Creen que una relación no tiene solución porque admitir lo contrario exigiría responsabilidad. Creen que ya no hay nada que hacer porque la esperanza implica acción. Cuando preguntas qué parte de ese argumento existe por conveniencia, les obligas a ver que su supuesta lógica no es más que una máscara del miedo. Y una vez que el miedo es visible, el argumento queda desnudo. Esta pregunta también ata la razón a la ética personal. A veces la gente defiende argumentos que justifican sus propios errores, sus propias decisiones impulsivas, sus propias sombras. Les conviene creer que no tenía otra opción, que cualquiera lo habría hecho, que no fue para tanto. Cuando preguntas qué parte de su discurso existe solo por conveniencia, los obligas a reconocer que están usando el pensamiento como escudo moral. No quieren enfrentar las consecuencias de sus actos, así que construyen una narrativa que los absuelve. Pero esa narrativa se desmorona cuando se expone su utilidad emocional. Lo fascinante de esta pregunta es que rara vez genera una respuesta directa. La mayoría de las personas se quedan en silencio. No saben qué decir. Buscan palabras, pero no encuentran ninguna que no revele la verdad. Ese silencio es el momento en que el argumento colapsa. Porque si no pueden separar la verdad de la conveniencia, es porque nunca fue verdad. Era conveniencia desde el principio. Úsala cuando alguien presente una conclusión demasiado conveniente para su ego, cuando una persona se declare inocente en todas las historias que cuenta, cuando alguien hable como si su perspectiva fuese siempre correcta, cuando notes que el argumento suena más a excusa que a razonamiento. Úsala también cuando alguien insiste en ideas que lo protegen emocionalmente, no que lo esclarecen intelectualmente. Es una pregunta para mentes que creen pensar, pero en realidad se están defendiendo. Hazla con suavidad, nunca con burla. Debe sonar como una invitación a la honestidad, no como una acusación. Porque la verdad es que todos, en algún momento, hemos usado argumentos que nos convenían más de lo que nos reflejaban. No estás pidiendo perfección. Estás pidiendo autenticidad. Esta pregunta no solo destruye argumentos, destruye máscaras. Y una persona sin máscara por fin puede ver su propio pensamiento con claridad. Ese es el propósito final de esta herramienta. Despojar al argumento de su utilidad emocional para ver lo que realmente queda. A veces queda algo verdadero. A veces queda nada. Pero lo que queda siempre es más honesto. Porque un pensamiento que depende de la conveniencia no es un pensamiento, es una defensa. Y toda defensa cae cuando se enfrenta a su propio reflejo. Hay argumentos que se sostienen por ruido, no por estructura. Hay personas que parecen seguras porque hablan alto, no porque piensan profundo. Y hay discusiones que duran demasiado no porque tengan algo verdadero en su interior, sino porque nadie se atreve a hacer la pregunta correcta. Ahora, después de recorrer estas 5 preguntas, queda claro que la fuerza no está en confrontar ideas, sino en desarmarlas. No está en imponer una conclusión, sino en iluminar las raíces invisibles que la sostienen. Un argumento no cae porque lo atacas. Cae porque lo ves. Cae porque lo examinas. Cae porque lo despojas de las capas emocionales que lo protegían. Y ese proceso revela algo más importante que ganar. Revela quién piensa y quién simplemente repite. A lo largo de este camino has visto cómo cada pregunta penetra en una dimensión distinta del pensamiento humano. La primera te mostró las suposiciones ocultas que actúan como sombras bajo cada argumento. La segunda expuso las partes que no se pueden demostrar, esas piezas frágiles que pretenden ocultarse bajo palabras seguras. La tercera reveló la rigidez de las conclusiones que no se atreven a invertirse. La cuarta obligó a reconocer que ningún argumento existe sin condiciones, y que esas condiciones pueden cambiar. La quinta dejó al descubierto la conveniencia emocional que muchos disfrazan de lógica. Juntas, estas preguntas forman un espejo.
Un espejo que no perdona distorsiones, excusas ni pretensiones de certeza. Un espejo que no destruye al otro, sino a la ilusión que el otro llevaba dentro. La mayoría de las discusiones no buscan verdad, buscan alivio. Alivio para el ego, para el miedo, para la inseguridad, para la necesidad de tener razón aunque duela. Por eso, cuando aparece alguien que no reacciona, que no ataca, que no grita, sino que pregunta con calma, la conversación cambia de frecuencia. El ruido deja de ser útil. La arrogancia pierde fuerza. La máscara tiembla. Y lo que emerge no es un rival, sino la verdad que la otra persona siempre temió mirar. Esa es la esencia del método, no destruir a quien habla, sino liberar lo que es real en su interior. Pero con esta herramienta viene una responsabilidad. Usar estas preguntas sin conciencia puede convertirte en un manipulador. Puedes usarlas para humillar, para someter, para dejar al otro sin palabras y sentirte superior. Pero ese no es el propósito de este conocimiento. La sabiduría no se usa para dominar, se usa para iluminar. Un argumento débil se derrumba solo con claridad, pero una persona débil puede derrumbarse si usas la claridad como un arma. Por eso, antes de aplicar estas preguntas hacia afuera, deben aplicarse hacia adentro. Pregunta qué estás asumiendo tú sin notarlo. Pregunta qué parte de tus convicciones no puedes demostrar. Pregunta qué conclusiones tuyas podrían invertirse. Pregunta qué condiciones sostienen tu manera de pensar. Pregunta qué te conviene creer porque te protege del dolor. Pregúntate hasta que no quede nada que esconder. Cuando una persona sabe cuestionarse, deja de temer cualquier conversación. Deja de reaccionar ante provocaciones. Deja de necesitar tener razón. Deja de construir torres mentales que se derrumban al primer soplo del análisis. Una mente así no busca ganar, busca ver. No busca imponerse, busca comprender. No busca derrotar, busca liberar. Ese es el poder real, la capacidad de observar sin ser arrastrado por la emoción, de preguntar sin buscar herir, de pensar sin aferrarse. Una mente así no solo vence argumentos, vence la ignorancia que los crea. En un mundo donde la mayoría habla antes de pensar, quien piensa antes de hablar destaca como un gigante silencioso. Y no porque grite más, sino porque entiende más. Es fácil levantar la voz. Es difícil elevar la conciencia. Es fácil atacar. Es difícil iluminar. Es fácil repetir. Es difícil cuestionar. Pero quien domina lo difícil domina lo importante. Y quien domina lo importante se vuelve inmune al caos que domina al resto. Quizá notes que estas preguntas no solo sirven para desmontar argumentos ajenos. También sirven para descifrar los tuyos. Para ver dónde te mientes, dónde te justificas, dónde usas tu propia inteligencia para proteger tus heridas en vez de sanarlas. Nadie sale indemne cuando se enfrenta a estas preguntas. Y ese es el regalo oculto. Te vuelves más honesto. Te vuelves más preciso. Te vuelves más libre. Porque la libertad no nace de tener todas las respuestas, sino de no temer ninguna. Al final, la verdad no necesita ruido. No necesita violencia. No necesita sentimiento de superioridad. La verdad se mantiene en pie sola, siempre que tengas el valor de mirarla sin adornos. Estas 5 preguntas no son armas para humillar, sino herramientas para ver. No son armas para destruir, sino para revelar. No son armas para controlar, sino para despertar. Úsalas cuando lo que buscas sea claridad. Úsalas cuando lo que buscas sea paz. Úsalas cuando lo que buscas sea autenticidad. Y si las usas bien, no solo desmontarán argumentos, desmontarán ilusiones. Si has llegado hasta aquí, significa que eres parte del pequeño grupo que prefiere pensar en vez de reaccionar, observar en vez de atacar, comprender en vez de presumir. Y por eso te invito a dejar un comentario abajo con 3 palabras. Elijo claridad interior. Deja tu like, suscríbete y comparte este mensaje. Cuanto más nos cuestionamos, menos nos domina el ruido. Y cuanto más claridad cultivamos, menos poder tiene la ilusión.